Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre, en la revista de Opinión Democracia. Nuestro primer invitado, el doctor Miguel Ángel Puente, experto laboralista, lo hemos invitado para conocer su punto de vista de su experiencia. El gobierno ha anunciado la posibilidad de subir el empleo formal al 40%, cuando ha crecido ligeramente en el último informe del INEC del 35 al 37%. Sin embargo, todavía hay grandes desafíos en el sector laboral. Y para ello, el ministro de Trabajo anunció que se prepara una reforma laboral para el próximo año, la reducción de tramitología y nuevos incentivos para la formalización. ¿Cómo ve estas perspectivas, doctor Miguel Ángel Puente? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Sin lugar a dudas, es un anuncio importante que se ha realizado por parte del ministro de Trabajo. Creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, que es indispensable. Primero, una reforma legal. Yo en lo personal soy partícipe de que sería indispensable o adecuado el tener un nuevo Código del Trabajo, ya que nuestro viene de 1938 y se encuentra de alguna forma no acorde o alineado a las condiciones laborales actuales. Sin embargo, si es que la iniciativa que ha tomado el Gobierno Nacional a través de su ministro de Trabajo es presentar un proyecto de ley de reforma legal en el que, según la nota de prensa o las informaciones que se han difundido, lo que pretende es establecer alguna normativa actualizada en cuanto, por ejemplo, a modalidades de contratación laboral, en cuanto a horarios de trabajo. Creo que eso es conveniente y es adecuado, porque efectivamente es parte de lo que se requiere para poder generar mayor empleo para quienes no lo tienen. Ahora, esto pasa por dos lados. Por un lado, primeramente, esta reforma laboral, reforma legal que tendrá que ir a la Asamblea para que pueda efectivamente aprobar la Asamblea. Pero por otro lado, las leyes per se no generan empleo. Se requiere obviamente que exista un mayor crecimiento económico. Igual el crecimiento anunciado de aproximadamente superior al 3.5% es un crecimiento adecuado, es un crecimiento bueno en comparación con lo que hemos venido teniendo en los últimos años, que es un promedio de 2% de crecimiento. Entonces, esto es una buena medida. Obviamente se requiere ahora que esto se sostenga en el tiempo, que no sea solamente un crecimiento económico. Según algunos economistas he podido analizarlos, que dicen que es básicamente un efecto rebote. Yo esperaría que no, que más bien la economía esté dando los pasos adecuados para que pueda este crecimiento del 4% o más ser constante en nuestra economía. Igual, según ciertos análisis presentados por el Banco Mundial, para poder generar justamente una mayor empleabilidad, es decir, la posibilidad de que más personas que no se encuentran en un pleno empleo o un trabajo formal puedan acceder a este, es necesario que tengamos una tasa de crecimiento superior al 2%. Y ese es el principal problema que hemos tenido en los últimos años, que nuestra tasa de crecimiento interanual de la economía ha sido básicamente del 2%. Esto quiere decir que si ese crecimiento es menor o igual al crecimiento demográfico de la población, básicamente no ha habido un crecimiento económico, sino un crecimiento a consecuencia del crecimiento demográfico. Entonces, es importante para eso justamente, y yo veo con muy buenos ojos, y creo que eso ayuda mucho a lo que estamos hablando. Por ejemplo, el tema del crecimiento o el desarrollo del sector agroexportador. La posibilidad de que nuestros productos ecuatorianos puedan llegar a mercados internacionales a través con acuerdos comerciales o tratados bilaterales de inversión o cualquier mecanismo internacional que permita unas condiciones más favorables frente a nuestros competidores y la apertura de nuevos mercados, eso sin lugar a dudas es beneficioso. Recordemos, Ecuador a lo largo de la historia ha sido y es, en algunos casos, el primer exportador mundial de algunos productos.
banano, café, cacao, rosas, camarón, entre otros, atún, entre otros, por mencionarlo. Y esto es bueno porque efectivamente, ventajosamente, Ecuador tiene una gran riqueza natural que creo que no hemos sabido aprovecharla o explotarla de la mejor manera. Pero esto es sin lugar a dudas bueno porque obviamente si una empresa que hoy no existe, mañana existe para poder exportar camarón o poder exportar palmito o cualquier otro producto agroindustrial, sin lugar a dudas, eso implica una contratación de mano de obra. Y normalmente, pues, estos sectores son sectores formales, de los cuales se da la posibilidad de que las personas pasen de la informalidad, de ser, por ejemplo, en el campo jornaleros, que ganan un diario, sin afiliación, sin beneficios sociales, a una relación laboral en la cual tienen un pleno empleo. Para recordar simplemente para las personas que nos escuchan qué es un pleno empleo, aquel que una persona tiene el momento en el que primero recibe por lo menos la remuneración básica unificada como sueldo, esto es $470. Segundo, la persona trabaja la jornada máxima laboral, es decir, 8 horas diarias o 40 horas semanales. Tercero, la persona está afiliada a la seguridad social. Y cuarto, la persona tiene todos los beneficios sociales, esto es 13ª, 14ª remuneración y fondos de reserva a partir del tiempo que le corresponde. Entonces, esto es en términos generales cuando una persona pasa de la informalidad, en el ejemplo que estoy poniendo en el sector industrial, agroindustrial, cuando pasa de ser un jornalero que no tiene ninguno de estos beneficios, que trabaja y gana el diario y que no sabe si mañana va a tener trabajo o no va a tener trabajo, depende del requerimiento de su fuerza laboral, a una persona que tiene este tipo de contratación. Entonces, yo creo que esto, por ejemplo, parte de este crecimiento económico que estamos experimentando en este año es por el crecimiento de la agroindustria exportadora del país. Estos productos, por ejemplo, en este año ha batido récord el camarón. Somos el primer exportador mundial de camarón con un alto reconocimiento internacional. Estas son buenas noticias para el país, sin lugar a dudas. Doctor Miguel Ángel Puente, como publicaba a diario La Hora, que es fundamental sobre estos anuncios del nuevo ministro del Trabajo, ¿cómo implementar? Él dice que el 2026 se tramitaría una reforma laboral, pero hay otro hecho, usted que está litigando diariamente, continuamente en el sector laboral, se habla de la reducción de tramitología. ¿Cuán complejos son los trámites que demoran los procesos? Creo que eso es otro de los elementos importantes del anuncio, porque son temas que están en manos del Ejecutivo. Es decir, primero, una reforma legal creo que es importante, con las otras medidas que hemos mencionado, de la reactivación económica, es algo que hay que presentarlo a la Asamblea, habrá que ver la mayoría en la Asamblea para poder obtener la votación, pero eso es una parte. Yo creería que de una u otra manera eso se puede conseguir. El otro tema, la optimización burocrática, la reducción de trámites, la simplificación de trámites, es algo que no depende ni siquiera de un tercero como legislativo, sino que depende única y exclusivamente de implementar procesos administrativos modernos, adecuados, con herramientas tecnológicas que lo que permitan es justamente esta reducción de trámites, este abaratamiento de costos de producción en estos temas burocráticos. El anuncio del ministro, supongo que tiene algún sustento, él menciona que espera que este ahorro que tendrían las empresas o los empleadores por esta optimización burocrática pueda ser destinado para la contratación de más personal. Es probable que así sea y por esa razón creo que eso también es positivo. Yo pienso que esto depende básicamente del Ministerio de Trabajo, que se expidan los reglamentos, los instructivos, los acuerdos ministeriales que correspondan, que son de su exclusiva responsabilidad para poder efectivamente contar con esta optimización administrativa burocrática.
es complejo. Las empresas, tal vez las empresas que son de mayor tamaño, tienen un departamento con varias personas que se dedican básicamente a este cumplimiento normativo, que en ciertos sectores es un cumplimiento excesivo desde mi punto de vista. Pero ¿qué pasa con el emprendimiento, con la microempresa, con aquella que es una empresa familiar que está tratando de subsistir, el negocio, la tienda, la cafetería, la entrega de productos alimenticios preparados inclusive desde el hogar, entregas a domicilio, que quieren formalizarse, pero realmente les cuesta mucho hacerlo? ¿Por qué? Porque existe un sinnúmero de trabas burocráticas. Yo creo que el país tiene una gran tarea de poder efectivamente demostrar que ha optimizado sus trámites, se ha reducido el papeleo para que una empresa pueda ser formal, y por lo tanto recordemos que no existirá trabajo formal, empleo adecuado, si no existe justamente empresas formales, emprendimientos formales, actividades económicas formales. Es decir, no podemos pedir que un negocio que se realiza, digamos, desde la casa, y que por las trabas y lo complejo que es formalizarse, facturar, contratar a las personas y todos los permisos respectivos, entonces podamos esperar que pueda generar empleo formal. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que estos dos anuncios son anuncios importantes, son anuncios concretos. Me parece también algo digno de resaltar del anuncio del ministro Urbano, que existe un objetivo en todas estas medidas, y que es llegar a una tasa de pleno empleo o empleo adecuado del 40%. Hoy por hoy, efectivamente, nuestra tasa de pleno empleo es del 37% en el país. Yo creo que obviamente esta es una cifra baja, porque quiere decir que apenas 3.7 personas de cada 10 personas tienen este pleno empleo con los beneficios que mencionaba anteriormente. El resto, es decir, más de 6 de cada 10 personas, no tienen o un pleno empleo, es decir, están en un empleo inadecuado, ganan menos de salario básico, o tienen un subempleo, no están haciendo para lo que se formaron, están trabajando menos horas de la jornada máxima, o simplemente están desempleados. Entonces, yo creo que esa es una tarea muy importante, y yo creo que en esta nueva etapa, digamos, del gobierno, después de los últimos resultados electorales, creo que le es conveniente justamente enfocarse con mediciones concretas, como las anunciadas por el ministro, para poder efectivamente evidenciar los resultados. No se puede anunciar algo sin tener justamente una métrica contra la cual se pueda medir y se pueda efectivamente decir si lo logramos o lo sobrecumplimos, y ya nuestra tasa de pleno empleo es del 40% o más. A propósito de lo que señala el doctor Miguel Ángel Puente, ¿cómo lograr la formalización de un negocio para formalizar también al trabajador? Primero, que el negocio cumpla, digamos, las obligaciones de carácter tributarias, ¿no? Es decir, el negocio informal es aquel que vende sin factura, compra sin factura, paga en efectivo, no bancariza los recursos. ¿Y por qué vemos esta informalidad? Es por la necesidad de las personas en algunos casos, y también porque es extremadamente complejo en ciertos casos también el que pueda efectivamente un negocio familiar, personal, de 1 a 2 personas poder cumplir con estos requerimientos. Entonces, pensemos hoy por hoy, el mundo está a un clic en nuestros teléfonos, en nuestros computadores. Uno puede acceder a un sinnúmero de información. Existen muchos buscadores de inteligencia artificial que evidencian que el trabajo cada vez es más inmediato. Las necesidades de acción y de respuesta son inmediatas. Entonces, si tenemos todas estas herramientas tecnológicas hoy al servicio de la gente, no podemos esperar que una persona tenga que hacer una fila de un día entero para poder obtener su RUC. Por ejemplo, yo creo que eso se ha mejorado mucho, pero todavía se puede mejorar más.
Y por lo tanto, pues yo creo que es importante la facilitación por parte de los entes administrativos para que se pueda formalizar, teniendo, reitero, un número de RUC, pudiendo emitir las facturas, teniendo un régimen simplificado, y existe justamente el RIMPE, que es un sistema simplificado de publicación, y esto permita justamente, si la persona sabe que tiene incluso como persona natural, porque normalmente no nos olvidemos que los emprendimientos comienzan por lo general como una actividad personal, no como una actividad empresarial. Si alguien dice, voy a comenzar a poner una cafetería en mi misma casa, en el patio de la casa, normalmente no constituye una compañía, lo hace a título personal. Entonces, pero si la persona tiene su RUC, tiene beneficios de contratar, sabe que puede efectivamente deducirse esos gastos, tiene información. Yo creo que otro de los elementos importantes es la información para que nuestra economía sea más formal y puedan existir los incentivos adecuados de contratar a una persona, de deducirse ese gasto de los ingresos, de tener un sistema de tributación más efectivo, más simple, menos engorroso. Entonces, es así como se comienza a formalizar una actividad individual a título personal. Luego hay actividades de las cuales, por ejemplo, una persona se asocia con otra persona, un socio, un accionista, para poder hacer, porque dice, a ver, yo tengo, volviendo al ejemplo que estoy poniendo de la cafetería, una persona estudió gastronomía, sabe sobre el manejo de alimentos, pero no tiene el capital, y tiene por lo tanto otra persona que es quien va a poner el capital para la compra del mobiliario, de los equipos para el restaurante o la cafetería. En ese caso, cuando hay dos o más personas que están uniendo conocimientos, aportes materiales, intelectuales, tal vez la figura adecuada puede ser de que ahí sí se constituya una sociedad, una compañía. Hoy existe un mecanismo, y en eso también hay que reconocerlo, las cosas que avanzan hay que reconocerlos. El sistema societario del país ha dado pasos muy importantes, por ejemplo, al haber permitido la introducción de un nuevo sistema societario a través de las SAS, las sociedades de acciones simplificadas, que son compañías que son más rápidas de constituirse, justamente lo que decíamos, sin tanta burocracia, sin tener que hacerlo a través de una escritura pública, ir al registro. Antes el proceso era más complejo, hoy el proceso puede hacerse en línea. Entonces, esas cosas ayudan. Si me permite, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos. Quiero dejar planteada una inquietud que se refiere a cómo lograr acuerdos entre empleadores y trabajadores. El Estado es regulador, pero un acuerdo, por ejemplo, para establecer horarios diferenciados. Hay chicos estudiantes que quisieran trabajar, pero no pueden por los horarios de la universidad. ¿Cómo facilitar esto? ¿Es viable? Dejo planteada la pregunta, vamos a la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Desde Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, es un gusto compartir que el día de hoy el señor presidente Daniel Noboa firmó el Acuerdo de Protección de Inversiones. Las relaciones internacionales del gobierno nacional siguen rindiendo frutos. Pero, ¿para qué sirve este tratado? Sirve para generar nuevos puestos de trabajo en el país, promoviendo el fortalecimiento de la infraestructura nacional, como carreteras, puentes, energía renovable, con nuevas centrales de energía solar o eólica. A este tratado se suma también la firma del Memorándum de Entendimiento para la promoción de la lucha contra la corrupción, la cual permitirá el uso de tecnología en este campo, la implementación de la inteligencia artificial para las buenas prácticas dentro del Estado, además de la creación de un corredor tecnológico. Agroindustria, para mejorar la capacidad de producción de nuestras exportaciones, como cacao, banano, café y la logística. Economía digital, entre otras áreas estratégicas para el Ecuador. El mensaje es claro. Ecuador está abierto al mundo y el mundo lo está recibiendo con los brazos abiertos. Tenemos que invertir en la gestión que el talento ecuatoriano puede hacer para seguir promocionando nuestros productos de alta calidad y de esa forma atraer más inversión, pero también y sobre todo generar mayor empleo. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia.
7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo que lo reanudamos con el experto laboralista, el doctor Miguel Ángel Puente, sobre temas vinculados con la reforma laboral. Doctor Puente, decía, es posible, aun cuando hay un obstáculo por el trabajo por horas, que entre empleadores y empleados, que pueden ser estudiantes, pueden ponerse de acuerdo, establecer sus reglas. Si bien el Estado regula todo esto, pudieran ponerse de acuerdo para viabilizar algo que se ha venido reclamando, que no haya rigidez en las reglas, en las disposiciones, y se pueda viabilizar, permitir que haya flexibilidad, aunque especialmente para los dirigentes sindicales es mala palabra hablar de flexibilidad. Por favor. Sí, yo creo que esos son uno de los temas importantes que se tiene que abordar en una reforma de carácter legal como la que ha sido anunciada, porque sin lugar a dudas, como usted mencionaba, el estudiante que tiene la posibilidad de trabajar unas horas y estudiar otras horas es una alternativa que pueda tener un mecanismo a través de lo cual se puede hacer esto formalmente. Y entonces yo creo que por ejemplo, si bien es cierto, el artículo 82 del Código del Trabajo recoge la figura del contrato a jornada parcial permanente. Esta es una alternativa que se ha usado en estos años una vez de que se eliminó la contratación laboral por horas y es más, se estableció una prohibición constitucional para este tipo de contratación. Entonces yo creo que el contrato a jornada parcial permanente es una alternativa, pero en esta reforma legal se podría efectivamente establecer otros mecanismos adicionales que puedan justamente permitir un trabajo por una jornada menor. No podemos hacer un contrato por horas, pero una jornada menor en el cual la persona pueda insertarse a la formalidad y pueda tener todos los beneficios. Es decir, yo creo que se ha mal entendido o se ha mal informado que una figura como por ejemplo una contratación por una jornada menor a la ordinaria de 8 horas diarias, 40 semanales, quiere decir que es precarización. No, todo lo contrario. Es decir, mire, la persona que necesita dinero y que puede trabajar 2 horas diarias, 3 horas diarias, 4 horas diarias, si tiene la posibilidad lo hace, con afiliación, sin afiliación, porque necesita y porque si tiene algo que puede trabajar un lugar, lo va a hacer. Lo importante es que si tenemos el marco legal que lo permita, lo que va a hacer esta persona es que estaba trabajando 4 horas diarias, sin afiliación, sin ningún beneficio, va a pasar a formalizarse y va precisamente a tener la posibilidad de acceder a estos beneficios. Entonces, esto es algo positivo, es algo que ayuda, es algo que permite justamente que esa persona que antes, por ejemplo, no tenía una afiliación a la seguridad social, lo tenga. Es algo beneficioso que esta persona que antes trabajaba, ahora sabe que va a recibir un 13º, un 14º, ¿y qué va a hacer con ese dinero? Va justamente, en el mejor de los casos, posiblemente ahorrarlo para luego poder hacer una adquisición, o va a incorporarlo a su flujo normal para poder gastarlo. Y esto ayuda a la dinamización de la economía. Mientras hay más personas que tienen mayores ingresos y esos ingresos o lo ahorran para luego adquirir un bien de mayor valor o lo gastan mensualmente, esto sin lugar a dudas dinamiza la economía. Compra el producto de la cafetería que estábamos mencionando, del emprendimiento familiar o de esa pequeña empresa que comenzó esta cafetería. Y cuando esta cafetería comienza a vender más, tiene más clientes, más comensales, posiblemente ya va a ampliarse lo que era solamente en el patio de la casa, ahora posiblemente va a ser en toda la casa y mañana posiblemente va a tener un nuevo local en otro lugar en la ciudad y así sucesivamente. ¿Y qué va a generar eso? Mayor empleabilidad. Es decir, esto es un círculo virtuoso al cual no podemos oponernos. Es decir, yo creo, igual, contando tu pregunta, Miguel, que es completamente viable que con un marco legal adecuado, empleadores y trabajadores pueden acordar lo que de mutuo beneficio les sirva. Si yo soy un trabajador que estoy estudiando en la universidad y no puedo trabajar las 8 horas diarias porque me es imposible, se cruza con mi horario de trabajo, de estudios. Y por otro lado, la empresa es un restaurante que lo que requiere es
mi mano de obra exclusivamente de 12 del día a 3 de la tarde, si existe la necesidad, la aceptación de ambas partes y el marco regulatorio, puede efectivamente celebrarse este tipo de contratos por una jornada menor. Obviamente, reitero, con todos los beneficios sociales, porque no se trata de precarizar las relaciones laborales, se trata de formalizarlas, se trata de incorporar más gente al aparato productivo formal, el cual hoy solamente tenemos el 37% de la población económicamente activa, y con este anuncio esperemos que en un tiempo determinado podamos llegar a superar este umbral del 40%. Doctor Miguel Ángel Puente, hay un tema recurrente que no ha podido ser solucionado. Se avanzó con la anterior ministra Ivonne Núñez, se avanzó en los diálogos, acuerdos, sin embargo no se ha cristalizado, no se ha aprobado todavía. Esto está en consensos y tendrá que ir a una reforma. Tema jubilación patronal, tema tan delicado, porque si no se llega a un acuerdo, la creación de un fondo de ahorro que sería beneficioso para un trabajador, simplemente va a seguir los despidos cuando se llega a los 19 años, antes de cumplir los 20 años, y pueden ser muy buenos trabajadores, pero la empresa dice, qué pena, no, me toca despedirle para no asumir la carga de la jubilación patronal. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo ve esto? Creo que igualmente este ha sido un anuncio importante, porque yo creo que algo interesante es que por lo menos hemos comenzado a discutir algo que antes era inconcebible o era inaceptable que se discuta: la continuidad o no de un beneficio de carácter laboral como es la jubilación patronal. Y en esto también hay que ser muy enfático. Si estuviera una reforma legal, que espero en lo personal que lo haya, esta reforma, para que pueda tener futuro y que pueda ser una reforma efectiva, deben hacer justamente como se lo ha anunciado, que se ha iniciado, es decir, a través de un diálogo social, unas reuniones, unas deliberaciones entre las partes intervinientes, esto es, empleadores, trabajadores, el sector público representado por la ministra, y yo creo que también hay que incorporar, por ejemplo, a otros actores externos, pero pues su opinión es importante, como la academia, los colegios profesionales, los gremios. Es importante que aporten sus ideas. Y, por ejemplo, ya digo, es muy plausible que hoy por hoy estemos discutiendo de algo que se consideraba antes que no se podía discutir. Y decía yo también que es importante mencionar que si el día de mañana se llegase a aprobar una reforma laboral y, por ejemplo, modifique el sistema de jubilación patronal, esto tendrá un efecto desde la aprobación hacia adelante. Posiblemente se establecerá un régimen de transición para quienes ya están en este momento contratados, y posiblemente, porque así existió un proyecto de ley anteriormente sobre esta materia, quienes tengan hayan sido recientemente contratados, más bien ya tengan una antigüedad determinada, continuarán con el régimen anterior. Es decir, en esto tampoco quiere decir que una reforma del sistema de jubilación patronal dejará sin este beneficio a quienes ya han trabajado. Alguien dirá, pero yo ya estoy trabajando 15, 18 años en la empresa y mañana me van a quitar el sistema. No, para estas personas normalmente continuará el régimen actual. Para las nuevas personas o las nuevas personas contratadas, o para las personas que tengan un número determinado de antigüedad en la empresa, aplicará justamente este nuevo sistema. Me parece adecuado un sistema, por ejemplo, de aportación para poder formar un fondo. Esto existe ya en la legislación nacional como un sistema adicional, algo que llaman los fondos complementarios tradicionales cerrados, que son fondos que permiten generar un ahorro que va a ser compartido entre los partícipes a través de un sistema de aporte, para que puedan efectivamente tener una mejor jubilación o tener un fondo de cesantía. Esto ya existe en la legislación actual. Lo importante es justamente que se pueda evidenciar una generalidad, es decir, y que cambie este sistema, que yo considero que es un beneficio perverso de la jubilación patronal. ¿Por qué? Porque son pocas las personas que pueden finalmente acceder a este beneficio. Es decir, es como algo que está ofrecido, pero que casi nadie lo puede alcanzar. Entonces, porque son pocos los empleadores que pueden efectivamente decir, ok, pues si una persona trabaja 25 años o más conmigo de manera continua o discontinua, yo le voy a jubilar, le voy a pagar una pensión mensual de jubilación de por vida
y hasta un año después del fallecimiento del trabajador a favor de sus deudos. Son pocas las empresas que tienen la capacidad financiera para poder cumplir esta obligación. Y es justamente por la razón por las cuales usted bien menciona, Miguel, muchas veces lamentablemente el empleador prefiere prescindir de un buen colaborador que podría seguirla aportando con su experiencia, con su conocimiento, con su trabajo dentro de la empresa, porque para posiblemente evitar el pago. ¿Por qué? No porque no quiere pagar, sino porque no existen los recursos. Conocía yo justamente de un caso de una florícola hace algunos años, en los cuales era una inversión de una persona extranjera que tenía la florícola, una florícola que tenía un mercado interesante, competía, tenía obviamente un número importante de trabajadores, pero nunca había pensado esta persona el tema justamente de las previsiones que debía realizar para poder efectivamente jubilar a esta nómina de trabajadores cuando correspondía. Cuando llegó el tiempo, pues lo que tuvo que hacer es liquidar, vender el negocio para poder cumplir su obligación del pago de la jubilación patronal. Entonces, reitero, es un beneficio perverso que más allá de que suene muy bien de que se tenga una jubilación adicional a la jubilación que establece el sistema de seguridad social obligatorio en el país, que es uno de los pocos países, en verdad, en la región, tal vez en el mundo, que tiene un doble sistema de jubilación. Pero entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? ¿Suprimirlo? No, hay que adecuarlo a la realidad actual. Hay que garantizar los derechos de los trabajadores. Hay que darles la posibilidad de que puedan tener estos beneficios, pero de una manera adecuada. Pero yo creo que esos diálogos, espero que puedan continuar por parte del nuevo ministro de Trabajo, de que pueda en esta reforma legal que se anuncia posiblemente incluirse y buscar justamente mecanismos que, reitero, permitan que las relaciones laborales, manteniendo y preservando todos los derechos laborales irrenunciables de los trabajadores, pueda efectivamente formalizarse estas relaciones y también estos derechos y estas obligaciones. Para concluir, doctor Miguel Ángel Puente, por ahora, es decir, aquí hay que agilizar procesos porque hay empresas que tienen buenos trabajadores y que con el dolor del alma tienen que prescindir de sus servicios precisamente por esta carga que es la jubilación patronal. Ojalá se canalice y sea el 2026, al menos el próximo año, para que se viabilice esto, doctor Puente. Esperamos que sí, esperamos, y reitero, yo creo que hace muy bien el Ministerio de Trabajo al haber iniciado a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios estos diálogos. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios está conformado por representantes formales de los trabajadores, representantes formales de los empleadores y por el Ministerio de Trabajo. Entonces yo creo que este es un instrumento adecuado, es una instancia adecuada en la cual se pueden discutir estos temas. Yo creo que el Consejo Nacional del Trabajo, reitero, podría ampliar esta discusión a otros sectores, de la opinión de la academia, de los gremios profesionales, para poder efectivamente tomar las ideas innovadoras de poder hacer este tema realidad y poder efectivamente generar las condiciones con menos burocracia, con más optimización administrativa, con una norma adecuada, más acorde a la realidad y con un crecimiento económico mayor al 2%, que ha sido el histórico de los últimos años, poder efectivamente generar las condiciones adecuadas para que exista mayor empleabilidad y ojalá pronto podamos decir hemos llegado o hemos superado el umbral del 40% del pleno empleo en el país. Bien, como siempre, muchas gracias, la voz de la experiencia en el tema laboral, al doctor Miguel Ángel Puente, por atender a la revista de Opinión y Democracia. Miguel Ángel, muy amable. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Siempre es un gusto. Muy gentil. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos con un tema importante. El New York Times, esta prestigiosa publicación americana, acaba de publicar un reportaje. Vino al Ecuador la periodista María Avi Javit, recorrió el país, visitó lugares del Ecuador como la costa ecuatoriana, tomó contacto con Fuerzas Armadas y emite un informe en New York Times en donde dice que el Ecuador se convirtió en la superautopista de la cocaína, no como productor, pero sí como exportador. De nuestros puertos y aeropuertos es el principal país que envía cocaína al mundo, algo gravísimo. ¿Y a quién señala?
La periodista del New York Times dice: el correísmo, uno de los culpables. Vamos a hablar de este tema con el coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad, exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.